Bienvenidos a Ciudad Creadora, el programa sobre arte y educación de Acto Latino. Hoy estamos en la segunda sesión del encuentro sobre arte y educación Colegio Creador, donde vamos a tratar el segundo tema. El primero fue sobre el arte en la escuela. El del día de hoy, será sobre la relación arte y currículo. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos primero una introducción que va a ser la maestra Miriam Redondo de la Fundación Larouche, que es una de las organizaciones que está trabajando en el programa 40x40 en los colegios públicos de la Bogotá Humana. Primero quiero agradecer a Sergio y al Acto Latino y a todas las organizaciones que nos hemos unido para tener un proceso de construcción colectiva de algo que yo considero que es una deuda que tiene el país con nuestros niños, y es la necesidad de tener una formación integral. El tema que vamos a reflexionar es este tema del arte y el currículum, y yo pienso que para poder abordar este tema hay que pensar en la mente del niño. Existen muchos estudios, incluso existen los estudios de Jean Piaget, donde él plantea que la mente del niño se va desarrollando de acuerdo también a su proceso biológico, y que plantea ciertos escenarios que para mí no siempre son iguales. Cada niño tiene su propio proceso, y realmente lo que tendríamos que analizar es si, y ustedes saben que esto es una discusión que se ha dado desde los egipcios, pasando por los griegos, el periodo renacentista, la ilustración y hasta nuestros días. Si el niño y la mente del niño es un tablero en blanco, es una tabula rasa que hay que llenar, es una vasija que tenemos que poner muchísimo conocimiento, o si el niño realmente tiene un proceso de creación y que nosotros como maestros, como artistas, tenemos es que despertarlo y guiarlo. Ese es el punto para mí de partida para poder discutir esto. Si nosotros aprovechamos la capacidad del niño, que es una capacidad creadora, y guiamos, yo no digo moldeamos, porque a veces esa idea de moldear, bueno, yo sé que se ha usado muchísimo en la educación, la idea de que tenemos que moldear la mente del niño, pero a mí me parece que el niño no necesita ser moldeado. Yo pienso que el niño, por parte del artista formador, debe ser guiado. Y debe ser guiado porque el niño es creativo por naturaleza, el ser humano es creativo por naturaleza. En el taller de Verrocchio, que fue el taller donde se educó Leonardo da Vinci, donde se educó Rafael Sanzio, ellos lo que hacían era que desde muy niños aprendían de todas las áreas, todas las que quisieran. Si él quería pintar, pintaba. Si quería tocar un instrumento, lo tocaba. Si quería hacer escultura, se le daban las herramientas para que lo hicieran. El niño no necesita que le creemos dentro de su mente una separación del conocimiento. El niño lo puede asimilar todo, absolutamente todo. Depende de cómo nosotros queramos dárselo. Entonces, en este tema del arte y el currículum, yo creo que hay que replantearnos una visión que dé una formación transversal, donde el arte es parte de la formación, pero además el arte fortalece todas las áreas de conocimiento. Pero quiero como crearles esa inquietud para que nosotros nos volvamos a repensar el proceso que hemos construido y que estamos construyendo, porque esto es un reto. Yo creo que hay pocas personas dentro de Secretaría de Educación que realmente entienden el rol del arte en la educación. El niño, si tú lo animas y lo empujas a explorar y a crear, el niño explora y crea. Esa es la visión que yo creo que deberíamos
plantearnos. Y en ese sentido, sí es una misión de nosotros como artistas formadores pensar en cómo le planteamos a Secretaría de Educación que para poder lograr la excelencia académica hay que romper ciertas cosas que ya las tenemos como cosas que están establecidas y que es imposible cambiar. Y dentro de ese proceso, que la formación integral es parte de toda la formación sin tener en cuenta cuántas clasificaciones del currículum podemos tener. Lo que yo pienso es que el proceso con el que como organizaciones artísticas nos hemos puesto esta tarea es no solo replantearnos a nosotros mismos cómo como artistas formadores logramos interesar al niño por esto, sino cómo logramos apasionar, y eso es un tema que está en este momento muy álgido en discusión en el programa de 40x40. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual los niños empiezan con todo el entusiasmo del mundo y luego no vienen a clase? Tenemos que lograr, primero, que los niños se enamoren de los procesos que estamos haciendo. Y la única manera de que ellos se enamoren es si nosotros rompemos la manera con la cual nos educaron a nosotros. Y eso se puede hacer a través del arte. Vamos a pasar entonces, después de esta introducción fascinante de la maestra Miriam, a los trabajos en las mesas. Ya no tenía todo. Modelo, porque modelo es como algo Del conocimiento. Las preguntas son, ¿qué es eso del currículo? A la conclusión que nosotros llegamos sobre qué es el currículo es el conjunto de criterios, lineamientos, valores a transmitir, planes de estudio, cuya intencionalidad es formar un ser humano. ¿Sí? Vimos que la construcción del currículo tiene mucho que ver con los consensos que se hacen a nivel social y allí encontramos unos obstáculos como artistas formadores o maestros que somos, y era precisamente que en estas construcciones de currículo no se nos tenía en cuenta las voces de las personas que participaban en el acto de enseñanza y aprendizaje, la constancia que hay en los currículos no es siempre la misma y también depende mucho tanto de los maestros, artistas formadores, como de las instituciones. ¿Sí? Otro obstáculo era, muchas veces en los currículos se quiere dentro del discurso captar la realidad en la que vive la persona que va a ser formada para su desarrollo. Pero en la práctica de ese currículo existe una ruptura que no permite eso. Entonces es muy distinto lo que aparece en el currículo como tipo de individuo que se quiere formar, las intencionalidades pedagógicas y lo que realmente sucede en el acto de enseñanza y aprendizaje. Y sobre todo algunas divisiones o diferencias entre las personas que participan, bien sean artistas formadores, estudiantes, etc. No sobraría decir que de todas maneras el currículo depende de un concepto o de una percepción de lo que es el conocimiento y de cómo se produce el conocimiento, y que en unos contextos determinados de todas maneras va a intentar desarrollar el criterio de gradualidad, ¿sí?, o de progresión de esos procesos de conocimiento. Y por eso tienen que ver los distintos estadios de desarrollo, digamos, de los niños, de los chicos y de las chicas, para entonces implementar en cada una de las áreas del conocimiento un desarrollo, digamos, progresivo, ¿sí?, gradual, a través del cual pues se construye, digamos, la formación general en términos del conocimiento de los chicos y chicas. Eso, digamos, como concepto general de lo que estamos pensando acerca del currículo. Sobre todo porque nuestros maestros todo el tiempo están interactuando en los colegios con el tema de lo curricular. Entonces es importante tener como una claridad sobre el tema y poder discutir entonces
cómo debe ser ese currículo, o si mejor no hay que estar dentro del currículo, que es lo que estamos mirando un poco aquí, o si estamos como debemos estar o cómo podríamos estar, si nos sometemos al esquema curricular o buscamos más bien subvertir ese mismo esquema curricular y encontrar otras formas, si se quiere, curriculares posibles. En fin, es un tema, digamos, en discusión. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estar en el currículo? Vamos a hablar primero de las desventajas, ¿sí? Nos da miedo que intenten cuadricular el arte entrando al currículo, ¿sí? Esa es una de las más grandes, podríamos decir la más preocupante. Y de pronto que no se presten las condiciones adecuadas de los colegios para que nosotros podamos hacer nuestras clases artísticas. Pero hay una ventaja. Y pienso que debemos ser muy estrategas. El currículum puede ser la estrategia para que el arte entre a los colegios y lo comencemos a posicionar. O sea, porque entramos de un igual a igual. O sea, ya no es más importante matemáticas y español que danzas o teatro. Ya todos estamos por igual. Entonces, pues nos hacemos primero valer a nosotros como personas, como maestros de arte. Y partamos de que el arte desea crear seres humanos, ¿no? Entonces vamos a hacer ese toque de humanidad, de sensibilidad en los colegios. Y no solo para los alumnos, para los maestros, para la sociedad, para trabajar de la mano con los padres de familia. Volvemos aquí, hablamos de la sensibilidad de los maestros, que de pronto es con lo que más nos encontramos en los colegios, ¿no? El choque del profesor tradicional a los loquitos de artes. Y no, ahí vamos a estar de igual a igual. En sí es eso, es poder posicionarnos entrando por medio del currículum al colegio. Vuelve y juega, digamos, como esa tensión que hace pensar que podemos ser vistos como serios por toda la comunidad educativa cuando estamos dentro del currículo, y que no tan serios cuando estamos por fuera del currículo, aun cuando estamos por fuera probablemente podemos ser más libres, y cuando estamos por dentro buscando de pronto subvertir ese mismo esquema curricular, pero de pronto también podemos ser atrapados por el esquema curricular y cuadricularizados, ¿no? Una cosita que decíamos también es que si bien el currículum es una organización de estrategias pedagógicas, de temas, de tiempos, de metodologías, pues esa misma organización la tenemos nosotros o bien a nivel individual o a nivel organizativo cuando intervenimos en los colegios. Es decir, nosotros también tenemos un currículum, ¿sí? Que no le demos esa categoría, que no tenga esa institucionalidad, es una cosa a discutir, porque nosotros también tenemos un saber, tenemos una experiencia. Y lo más fundamental es que de pronto lo que estábamos viendo es que hay una serie de factores externos, como las condiciones físicas de los colegios, como las relaciones con los mismos docentes, en vez de las inrelaciones, la falta de contacto a veces, hasta físico, que hemos tenido. Y hay algo que estábamos mencionando también muy importante a nivel de proyección, ya hablando, tú decías como varios, casi que décadas, que necesitamos bastante tiempo para poder generar una especie de contracultura contra esa cultura, llamémosla así, institucional, no solamente del currículo, sino de la fosilización del arte, del conocimiento, del saber. Es que un aporte de nosotros hacia los colegios puede ser romper un poco esa rigidez, volverlo más dinámico, hacer que la enseñanza sea más motivante y más motivadora, y que no sea tanto una labor del profesor solito, sino que sea una labor colectiva. Enfatizaba aquí los compañeros que el tema hay que tratarlo con los docentes, en los colegios, de sensibilizarlos, de aproximarnos a ellos, de tener una capacidad de motivación, de enamoramiento también, ¿por qué no?, hacia lo que estamos haciendo, porque eso va en pro de una idea que no es una idea individual o personal, sino que es más una idea colectiva, de que es que las personas tenemos derecho a un desarrollo pleno, como lo dice la Constitución colombiana. Fíjense bien y recordemos, cuando hablamos de progresión o de gradualización, estamos hablando de currículo, o que es una variación de currículum, ¿cierto?, del latín, que es recorrido, es un camino, que en el esquema actual es un camino que se recorre como desde abajo hacia arriba, como para llegar a una cumbre.
¿cuáles serían los criterios de estar en el currículo? Pues obviamente cada disciplina tiene sus bases, ¿cierto? Para empezar con ellas, para entrar como en esa primera exploración del niño o del arte que se quiere dar. Entonces, pues nosotros vemos que, por ejemplo, en el currículo se toma tomo 1, tomo 2, o fase 1, fase 2, fase 3 y así sucesivamente. Y el arte es muy difícil encasillarlo como en esas fases, a pesar de que, y más mirando como las etapas de los niños, y es muy complejo cuando un niño pequeño es más extrovertido que un niño mayor, ¿cierto? O cuando se consiguen más herramientas en una cierta etapa del niño que en otras se carecen por la sociedad o por la imponencia de la escuela. Entonces, pues como entrando en el currículo, decíamos que hay 1000 formas de llegar al fin, especialmente desde el arte, ¿no? Entonces, pues veíamos que podíamos, como las disciplinas, buscarlo no como arte 1, arte 2, arte 3, arte 4, porque creo que no está enumerado o no tiene por qué estar enumerado, sino cómo podemos poner el arte creador, el arte formador, el arte transformador, el arte libre, el arte conceptual y el arte de hoy, que es algo que se ha venido perdiendo, que es lo que se vive, lo que se está dando en el momento y que muchas veces lo ignoramos, lo que el niño sale al mundo externo, ignora que hay tales teatros, que hay ciertos movimientos culturales, que nosotros somos ese movimiento cultural, en fin. Entonces es como dividir eso, pero más en nuestro lenguaje, que para poder poner como nuestro sello, nuestro parámetro del arte en la escuela. Algo que nos parecía bastante importante resaltar es que al entrar el conocimiento artístico dentro de esa graduación o de esa gradualidad, está perdiendo su potencial como herramienta de transformación social y de reconstructora del tejido social. En esa medida simplemente sería un fortalecimiento de aprendizajes artísticos, unos saberes haceres muy específicos, pero dejando de lado toda la parte humana, que es lo que realmente, o de lo que nosotros estamos rescatando. Digamos que al hablar de lo convivencial, de lo lúdico, de lo curativo, del desarrollo de la sensibilidad, estamos abarcando temas que no están dentro en una posibilidad de graduación, de ponerlo en una escala, sino que todos se están complementando entre sí. Porque probablemente dentro de ese esquema moderno y positivista del conocimiento, donde se habla de una evolución, ¿sí?, que va de abajo hacia arriba, en ascenso, lineal en cierto modo, algunos podrían pensar que ese proceso de conocimiento es por el contrario más bien circular y de eternos retornos, ¿sí? Y en qué condiciones y en qué contextos, ¿sí?, los chicos y los seres humanos en general, y no solo los seres humanos en general, los seres vivos, ¿sí?, cómo es que aprenden y se conectan en procesos de conocimiento de su realidad, ¿sí?, pero a través como de procesos más cíclicos, ¿sí?, más de eternos retornos, como diría Nietzsche. ¿Cómo sería el modelo estando por fuera del currículo? Bueno, nosotros empezamos también cuestionándonos qué era eso del currículum. Currículo o currículum, ¿no? Y entonces llegamos también a una conclusión importante, y es que de todas maneras el currículum no es algo como inocente, es algo que va detrás de un amaestramiento, de un condicionamiento, de una visión de cómo debe ser el ser humano, de cómo debe funcionar en la sociedad, para qué, que va detrás de eso todo un sistema de producción y todo un camino, digamos, de institucionalización del ser. Entonces, desde ese punto de vista, pues, entre el arte, que tiene ese carácter subversivo, y el currículum, pues hay una distancia enorme, ¿no? Entonces, después de disertar mucho sobre eso, también mirábamos que el currículum está descontextualizado, no tiene en cuenta la familia, los padres, los intereses de los niños, sino que es algo que está como por fuera del ser, impuesto desde una mirada de un pensamiento,
¿sí? Que no solamente que es inocente, sino que hay un condicionamiento que se busca con todo ese sistema educativo y con toda ese lineamiento curricular. Entonces, pues es una bonita oportunidad esta para que reflexionemos profundamente sobre eso, y estábamos pensando que más que proponer un modelo, porque de todas maneras un modelo es algo a seguir, ¿sí? Algo que tiene como un status quo, y nosotros pensamos que en nuestro sistema, digamos, artístico, o no sistema, sino en nuestra búsqueda, como estamos trabajando proyectos de creación que tienen que ver más con algo que está vivo, que está moviéndose, que está construyéndose, que está despertando la pulsión, que buscamos despertar la pulsión del conocimiento, de la investigación, del saber, que está más en conjunción con el camino y con la herramienta y con la esencia del arte. Entonces, no proponemos un modelo, aunque reconocemos que tenemos también que tener una estructura, encontrar un equilibrio, que el mundo ha tenido un desarrollo del cual nosotros no podemos, digamos, apartarnos, y ha tenido también como un presupuesto, pero sí podemos despertar como ese carácter de pregunta, de inquietud, y tener en cuenta que también el ser humano se relaciona con el mundo como desde 3 centros básicos, que son el instinto, la emoción y la razón. Entonces, ese conocimiento o ese despertar a través del arte tiene que tener en cuenta eso, tiene que tener en cuenta lo que rodea al niño, su contexto, sus intereses, y eso sería, si tenemos que proponer algún modelo, sería ese como los aspectos como a destacar. Puede combinarse lo curricular con lo no curricular, ¿y cómo? Bueno, aquí más o menos llegamos a la conclusión de que sí se puede combinar, es más, que debe ser así, debe combinarse, en tanto haya una relación horizontal, una no imposición externa, sino que las pautas que se vayan a seguir, o sea, se siguen unas pautas, pero como resultado de una construcción colectiva, maestros y estudiantes y pues todos los involucrados, que además debe haber un conocimiento mutuo, una retroalimentación, buscando también otras formas de conocimiento, yendo a las raíces, que hay otras maneras de seguir pautas, o hay otras maneras o otras pautas que uno pueda llegar a alcanzar. Porque la escuela, digamos, la escuela tradicional ha sido castrativa de la creatividad por la rigidez del currículo, por los contenidos descontextualizados, por la homogenización y por el sistema de evaluaciones que maneja. Entonces, tiene que cambiar la relación entre el maestro, los estudiantes, y que eso se vea reflejado en los contenidos o las pautas a las que se quiera llegar. ¿En qué tipo de relación se podrían dar lo curricular y lo no curricular? Puesto que ya hemos visto que a la hora de formalizar o institucionalizar los conocimientos populares o la práctica en sí de la creación, desde lo efímero, lo espontáneo, todo eso, se organizaría en unos códigos muy definidos, que están definidos pues por toda una historia de visión del trabajo y de producción y todo esto. Entonces, ¿cómo podrían ser? Y debería ser un sistema abierto, porque en general vemos mucho, o en las experiencias que se tienen en los colegios o en las universidades, que lo no curricular o lo no formal, ¿sí? Entonces lo llevan a que lo contemple lo curricular o lo contemple la institucionalidad. Y muchas veces se pierde lo efímero y la esencia de la creación o del momento, ¿sí? Que es en un territorio definido, en un contexto definido, con unas personas definidas. Entonces tiene que ser un sistema abierto de interrelación, donde lo curricular va a lo no curricular, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? No un sistema cerrado donde como lo curricular es una institucionalidad y es un territorio definido que es un colegio o una universidad, entonces que nos venga todo,
Entonces vamos a venir que nos traigan todo, sino más bien el conocimiento sensible hace parte de unas vivencias vitales que lo curricular tiene que abrirse e ir a lo no curricular, ¿sí? Entonces, como que esa debería ser la relación, más que en una misma institucionalidad se relacionen lo curricular y no lo no curricular, sino también una relación de territorios y de viajar y de moverse. Las preguntas, de todas maneras, inevitablemente además siguen abiertas a nuevas aproximaciones, que seguramente tendremos la oportunidad de volver sobre las mismas. Muy bien, entonces para cerrar la sesión de hoy, tenemos a los maestros, la maestra y el maestro, que son hacen parte del proyecto de Acto Latino en los colegios públicos de 40x40, Violeta Martínez y Valerio González. Entonces vamos a hacer una improvisación dirigida. Entonces la idea es hacer dos grupos. ¿Listo? Entonces la mitad del grupo acá y la otra mitad acá. Al conjunto. A veces ese elemento que cada uno aporta es una guitarra que no se escucha y uno deja de tocarla o lo deja de interesar, entonces lo hace sin ganas, pero tiene uno que saber que para el mundo en que está ahí uno está ejecutando algo y está haciendo algo, aunque el otro tal vez ya no lo escuche, ¿sí? Pero la intención con lo que yo lo estoy haciendo hace que en mi mundo se escuche esa guitarra y se escuche esa acción que estoy haciendo. Es muy importante el poder escuchar. Si no nos escuchábamos, no había manera, pero si todos hacíamos un esfuerzo por escuchar, inmediatamente se cambiaba y era más armonioso, digamos. Tratábamos de entrar al contexto del otro, de lo que el otro estaba construyendo. Entonces, me parece que es un poco una reflexión para lo que estábamos hablando antes. O sea, cómo construimos si no es a través de la escucha y de hacer o interactuar con el otro. En el momento en que ustedes dijeron que comenzaba ese grupo, pues todos nosotros como que estábamos a la expectativa de qué, y ellos fueron finalmente los que fueron dando la dirección. Entonces aquí se perdió un poco la cohesión del grupo, porque era cohesionados ya con el grupo fuerte que estaba dando. Entonces, si ellos iban cambiando, entonces como que aquí no intentábamos pegarle más duro o algo para acelerar o algo, sino acompañar todo el tiempo, ser justo con la fuerza incluso del sonido, con la cantidad de golpes, para que ellos pudieran seguir llevando el hilo conductor, precisamente. Lo último que uno podría decir es que, o sea, estos ejercicios son más que para dirigir la escucha, o digamos que intencionar la escucha, ¿sí? no es encerrarla o moldearla, sino es intencionarla. Así terminamos Ciudad Creadora, el programa sobre arte y educación, en esta sesión del encuentro de arte y educación Colegio Creador. Y nos despedimos. Recuerden que en www.actolatino.com pueden ver toda nuestra programación. Nos vemos, hasta luego. Con el propósito de fortalecer la relación de arte y educación, esta es una producción de la Corporación de Teatro y Cultura Acto Latino.